¿Te interesa saber cómo la probabilidad se aplica en la vida real? Nuestro equipo de estudiantes de Ingeniería en Administración de Empresa, Rosetta Antillanca, Mariani Hidalgo, Vicente Soto y Enrique Hernández tienen la respuesta. En nuestro proyecto de probabilidad exploramos y analizamos los hábitos de ahorro de los jóvenes universitarios utilizando herramientas estadísticas. Descubre datos interesantes en esta gestión financiera. Anda, no te lo pierdas. En esta parte de la diapositiva vamos a hablar un poco de la descripción del proyecto. El tema es ahorro en los jóvenes universitarios. Nuestra pregunta de investigación se centra en qué factores y hábitos financieros tienen los jóvenes universitarios de INACAP. Osorno es cómo influyen en sus decisiones de ahorro y para qué contribuyen a su nivel de satisfacción financiera y bienestar general. Luego pasamos al objetivo general, que es realizar un estudio estadístico sobre los hábitos de ahorro de los estudiantes mediante un muestreo probabilístico estratificado con el fin de identificar patrones de comportamiento financiero y estrategias que usan los jóvenes para ahorrar. Uno de los objetivos específicos es analizar los patrones de gastos y ahorro de los jóvenes. En este caso, principalmente en los rubros en los que destinan sus ingresos y las estrategias de ahorros que implementan. Luego, en la descripción del proyecto, bueno, este proyecto se basa en un estudio probabilístico para estudiantes que se encuentran estudiando en INACAP Osorno entre los 18 y los 35 años de sexo femenino y masculino. Esta encuesta, digamos, se va a realizar mediante un muestreo probabilístico estratificado para recopilar datos y ver los factores que influyen en la gestión de sus ahorros. Continuando con la indagación bibliográfica asociada a la elección de nuestro proyecto, justificado obviamente por entrevistas a docentes y artículos científicos, es importante reconocer que para investigar los factores y hábitos que influyen en el ahorro de los jóvenes universitarios, podemos abordar el tema desde varios puntos de vista, económicos, sociales, psicológicos e incluso educativos. Este tipo de investigación bibliográfica se centrará en identificar y analizar las prácticas de ahorro entre los estudiantes universitarios, considerando tanto las barreras como los facilitadores para ahorrar de forma eficaz. Artículos como Determinants of Saving Behavior Among University Students in Malaysia del 2018 explican que el acceso a recursos económicos es uno de los principales factores que afectan al ahorro entre los estudiantes. Otra parte importante es que los hábitos de ahorro, los estudiantes que desarrollan el hábito de registrar sus ingresos y gastos, suelen tener un mayor y mejor control financiero según el estudio Financial Literacy and Retirement Preparedness de Luzgardi y Micheli 2014, donde las habilidades para presupuestar son claves para el ahorro, especialmente cuando se adquieren en edades más pequeñas o más tempranas. Algunos ejemplos tenemos de recursos bibliográficos recomendados, como por ejemplo el Banco Mundial y OEA, Organización de Estados Iberoamericanos, que poseen estudios y artículos sobre la educación financiera y los comportamientos de ahorro que poseen los estudiantes con respecto a este tema. En este punto vamos a hablar sobre el tipo de muestreo. El tipo de muestreo, el objetivo principal primero es estudiar los hábitos financieros de estudiantes universitarios de INACAP Osorno. El método a utilizar, se utilizó un muestreo probabilístico estratificado. La razón es que este método nos permite dividir a la población en grupos homogéneos estratos según características como género, edad y carrera. Así se asegura que cada grupo esté representado en la muestra, lo que brinda resultados más precisos y representativos. Luego tenemos como el proceso que la definición de estratos fue que se identificaron grupos homogéneos dentro de la población estudiantil, por ejemplo, hombres de 18 años, mujeres de 25 años, ya el sexo también donde se pudo identificar, y también la selección de muestras, que se seleccionó una muestra proporcional de cada estrato para garantizar que todos los grupos estuvieran representados. La parte como de los beneficios en sí es que la mayor precisión, por ejemplo, fueron los resultados porque son más confiables al representar a toda la población estudiantil. Luego tenemos los análisis más detallados que nos permite comparar los hábitos financieros entre diferentes grupos como género, edad
y carrera. También tenemos los resultados representativos, que son los hallazgos que pueden generalizarse a toda la población estudiantil de INACAP. En resumen, les podemos comentar que el muestreo estratificado fue la mejor opción para este estudio porque permitió obtener una muestra representativa y analizar a profundidad las diferencias en los hábitos financieros de los estudiantes según sus características particulares. En esta diapositiva podemos ver lo que es el link de la encuesta, en donde nosotros podemos observar de cómo estuvo constituida la encuesta y obviamente con un enlace con el colaborador para que nos pueda corregir lo que teníamos que mejorar y también adaptar en el caso de que necesitábamos hacer algún tipo de modificación o algún tipo de cambio. Lo ideal es que en esta diapositiva él pueda hacer clic directamente en la parte que dice link de encuesta, y en el caso de que esto no funcione, utilizar seleccionando todo lo que está en la parte de abajo, y debería poder acceder a nuestra encuesta y poder observar la detalle de qué es lo que contiene y cómo está distribuida todas las preguntas. En este punto vamos a hablar sobre el análisis descriptivo del cuestionario realizado. Primero nos vamos a enfocar en este punto en dos preguntas principales para posteriormente seguir con otras dos preguntas más. Si podemos observar acá, nuestra primera pregunta es ¿cuántos años tienes? Según nuestro gráfico, lo que se puede observar es que con el rango de mayor encuestado se centra entre los 20 y 24 años, seguido por los de 25 y los de 30 y más de 30, que tienen el 20%, y el grupo con menor porcentaje en este caso es entre los 18 y 19 años con un 13,68%. Esta distribución sugiere que la encuesta está enfocada principalmente en personas jóvenes, especialmente en el rango de 20 a 24 años en general. Los rangos de edad muestran una tendencia hacia la representación, en este caso, de jóvenes adultos en transición hacia la independencia financiera, con variaciones en los hábitos de ahorro según la etapa de la vida. Luego pasamos a la segunda pregunta, que es ¿cuál es su ingreso mensual aproximado? A simple vista se puede observar, según nuestro gráfico, que el rango más frecuente del rango salarial con mayor cantidad de respuesta obtenida es más de 400.000 pesos. Entonces, esto sugiere que una porción considerable de los estudiantes encuestados en este caso tienen ingresos superiores a esta cantidad. Luego, la distribución, los ingresos se distribuyen de manera relativamente amplia, abarcando desde los 100.000 hasta los 400.000 pesos. Y el rango con menos frecuencia en este caso, que es de 15 estudiantes encuestados, los ingresos que son entre los 101.000 pesos a 200.000 pesos, que quizás son jóvenes que todavía tienen dependencia financiera otorgada por los padres, o puede ser alguna beca o algún otro beneficio otorgado por la universidad. En esta parte de la diapositiva pasamos a analizar lo que es el análisis descriptivo del cuestionario con las preguntas restantes, en este caso, que es ¿cuánto gastas en promedio al mes? Que, si podemos observar en el gráfico de la pantalla, muestra que el mayor rango en este caso es entre los 151.000 pesos a los 250.000 pesos. Y el de menor rango es entre los 251.000 pesos a 350.000. Por ende, podemos ver que la distribución relativamente uniforme, aunque el rango mencionado anteriormente es el más frecuente, la distribución de los gastos se muestra relativamente uniforme entre los rangos, lo que sugiere una variedad considerable en los hábitos de gasto de los estudiantes encuestados. Los gastos elevados, un porcentaje, por ejemplo, significativo de estudiantes reporta gastos superiores a 250.000 pesos, lo que indica que existe un grupo considerable con un poder adquisitivo un poco más alto. Luego pasamos a la siguiente pregunta, que es ¿cuál de las siguientes opciones representa el mayor gasto mensual que tienen en este caso los jóvenes estudiantes? El análisis de los gastos mensuales de los estudiantes revela que, primero que nada, priorizan el entretenimiento. Una proporción considerable de estudiantes destina una parte importante de su presupuesto a actividades de ocio y diversión. También tenemos la otra parte también, es que cubre necesidades básicas también, como gastos, como alimentación, como vivienda, transporte, también, que son muy fundamentales para poder
parte significativa de sus ingresos. También tenemos los gastos variados, que son los hábitos de los gastos, son diversos y dependen de varios factores personales como estilo de vida, salud y lugar de residencia. Y también tenemos los gastos múltiples, que también son importantes, que muchos estudiantes consideran que varían rubros como la alimentación, la vivienda y el transporte, que son gastos importantes, digamos, de manera simultánea para ellos. Así que, por ende, podemos observar que, digamos, con el mayor rango en este caso, que presentan la mayor cantidad de gastos en sí, es en este caso las cuentas de luz, agua, gas y arriendo, que son como gastos básicos y en sí importante en este caso para la vida del estudiante. Y luego en esta diapositiva vamos a dar término al análisis descriptivo con las últimas dos preguntas, que la primera es: ¿destinas una parte de tus ingresos a un ahorro regularmente? Si pueden observar, el gráfico circular en sí presenta los resultados de una encuesta realizada a estudiantes sobre sus hábitos de ahorro financiero. Obtuvimos respuestas con el 69% de estudiantes que sí ahorran, destinan parte de sus ingresos a un ahorro, y con un no, que el 31% de estudiantes indicaron que no ahorran. Bueno, la mayoría de los estudiantes encuestados, que el 69%, afirmaron ahorrar parte de sus ingresos de manera regular. Este resultado sugiere que en general los estudiantes en sí son muy conscientes de la importancia del ahorro y toman medidas para asegurar su futuro financiero. Luego pasamos a la última pregunta, que es: ¿qué te impulsa a ahorrar dinero? En este caso, las respuestas obtenidas son del 69% de los estudiantes, que respondieron que sí ahorraban. Entonces, ellos, digamos, respondieron de forma la categoría que se les presentó en la encuesta, que la categoría más seleccionada en este caso fue metas a largo plazo, con 34 respuestas. Luego la sigue con la independencia económica con 28 respuestas y metas a corto plazo con 24 respuestas. Los estudiantes encuestados en general priorizan el ahorro con miras al futuro, como decíamos anteriormente, toman las mejores medidas para poder asegurar su futuro financiero. Y también está la opción de alcanzar las metas a largo plazo, como para comprar una casa o asegurar su jubilación, o para lograr una mayor independencia económica, en este caso, que igual gran porcentaje de los estudiantes busca en el día de hoy. Y las metas a corto plazo también, que aunque también son importantes, pero parecen ser menos motivación para los estudiantes encuestados según la comparación con las otras categorías. Bueno, en esta diapositiva analizaré una variable aleatoria discreta para entender los hábitos de ahorro de los estudiantes encuestados. Bueno, la variable X representa el número de personas que ahorran regularmente en un grupo de 3 personas seleccionadas. Esta es una variable binomial, ya que cada persona tiene dos posibles resultados: o ahorrar o no ahorrar. Nos dio que el 69% ahorra y el 31% no ahorra. Y obviamente calculamos la distribución de las probabilidades con nuestra función binomial. Calculamos las probabilidades para X, o sea, que 0 personas ahorren, que 1 persona ahorre, que 2 personas ahorren y que 3 personas ahorren. Las probabilidades de que 0 personas ahorren son 2.98 personas, o sea, 2.98%. Las probabilidades para que una persona ahorre es de 19.57%. Las probabilidades para que 2 personas ahorren es de 44.22%. Y las probabilidades de que 3 personas ahorren es de 33.24%. Bueno, ¿qué nos dicen estos datos? Estos datos nos dicen que es más probable que 2 personas ahorren regularmente en un grupo de 3, lo que refleja un fuerte hábito de ahorro de los estudiantes encuestados en esta ocasión. Bueno, en esta diapositiva hablaremos de la esperanza matemática y de las preguntas probabilidad planteadas. Para empezar con la esperanza matemática de nuestra X la calculamos como E de X igual N por P, lo que en nuestro caso sería 3 por punto 09, lo que nos daría 2.07 como esperanza matemática. Esto significa que en promedio
Esperamos que 2.07 estudiantes de cada 3 seleccionados ahorren regularmente. Bueno, en esta diapositiva hablaremos de la esperanza matemática y de las... Llegado a este punto, vamos a hablar sobre la normalidad de la variable cuantitativa. Y dice lo siguiente, que es que, tomando en cuenta la pregunta que dice, ¿destinarías una parte de tus ingresos al ahorro regularmente? Vamos a confeccionar dos preguntas, las cuales son las siguientes. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente dos de las tres personas ahorren regularmente? Para tomar los datos, tomamos en cuenta los siguientes, que es que x es igual a 0, p es igual a 0.69 y finalmente n va a ser igual a 3, lo que nos da un resultado del 44,3%. La siguiente pregunta de la misma naturaleza dice, ¿cuál es la probabilidad de que al menos una persona de las tres seleccionadas ahorre? Regularmente la respuesta es la siguiente, teniendo de nuevo x es igual a 0, teniendo n igual a 3 y también teniendo p igual a 0.69, nos da un resultado de 97,02%, lo que indica que tiene una muy alta probabilidad, muy superior a la primera, que solo tiene la mitad del rango de probabilidad de ocurrir que la segunda pregunta. Luego ya pasamos a la siguiente diapositiva que habla sobre los análisis de la variable aleatoria normal y preguntas con sus respuestas. Esto ya corresponde a lo que es la etapa 2 de nuestro proyecto, en donde nosotros ya nos salimos un poco del esquema de la muestra, de la entrevista que teníamos con todas las personas que respondieron nuestra encuesta y pasamos ya a un análisis de datos con una base de datos que fue proporcionada por nuestro docente. El contexto general de esta base de datos es que en una comuna de Chile se realizó una encuesta a 100 personas que utilizan redes sociales para ver y o subir videos de estos mismos. Las variables que se distribuye esta base de datos es sexo, que indica el sexo de los encuestados, edad, indica la edad de los encuestados, incluyendo los meses, red social, indica la red social que ellos están utilizando para subir videos, y el tiempo, indica el tiempo en horas que dedican para ver y o subir videos. Nosotros, en nuestro caso como equipo, nos tocó la forma número 4, por lo tanto nosotros de la base de datos completa que teníamos, tuvimos que filtrar datos, obviamente, utilizando exclusivamente nuestra forma. Para hacer esto podemos observar que nosotros creamos un Excel nuevo, en donde no estamos utilizando el Excel base, sino que abrimos uno nuevo, incorporamos los datos, copiamos y pegamos los datos para que no se nos mueva la información y podamos sacar los resultados de mejor manera y más reales a lo que corresponde cada uno de los cálculos. Como podemos ver aquí en el video también, se ve la lista completa de todas las personas que fueron encuestados de la base de datos de nosotros de la forma 4, con las divisiones que les mencioné anteriormente. Ahí se pueden ver todos los datos y se puede ver también arriba el desglose de las variables que se estudiaron de cada una. Esa fue como la primera parte de nosotros para analizar esta variable aleatoria normal. Luego ya pasamos a la siguiente diapositiva que habla sobre los análisis de la variable aleatoria normal y preguntas con sus respuestas. Esto ya corresponde a lo que es la etapa 2 de nuestro proyecto, en donde nosotros ya nos salimos un poco del esquema de la muestra, de la entrevista que teníamos con todas las personas que respondieron nuestra encuesta y pasamos ya a un análisis de datos con una base de datos que fue proporcionada por nuestro docente. El contexto general de esta base de datos es que en una comuna de Chile se realizó una encuesta a 100 personas que utilizan redes sociales para ver y o subir videos de estos mismos. Las variables que se distribuye esta base de datos es sexo, que indica el sexo de los encuestados, edad, indica la edad de los encuestados, incluyendo los meses, red social, indica la red social que ellos están utilizando para subir videos, y el tiempo, indica el tiempo en horas que dedican para ver y o subir videos. Nosotros, en nuestro caso como equipo, nos tocó la forma número 4, por lo tanto nosotros de la base de datos completa que teníamos, tuvimos que filtrar datos, obviamente, utilizando exclusivamente nuestra forma. Para hacer esto podemos observar que nosotros creamos un Excel nuevo, en donde no estamos utilizando el Excel base, sino que abrimos uno nuevo, incorporamos los datos, copiamos y pegamos los datos para que no se nos mueva la información y podamos sacar los resultados de mejor manera y más reales a lo que corresponde cada uno de los cálculos. Como podemos ver aquí en el video también, se ve la lista completa de todas las personas que fueron encuestados de la base de datos de nosotros de la forma 4,
con las divisiones que les mencioné anteriormente. Ahí se pueden ver todos los datos y se puede ver también arriba el desglose de las variables que se estudiaron de cada una. Esa fue como la primera parte de nosotros para analizar esta variable aleatoria normal. Luego ya pasamos en esta siguiente diapositiva, continuando con la información de la base de datos anterior. Ya tenemos que formular y responder 3 preguntas de diferente naturaleza, ya sea mayor, menor o igual, o entre, para calcular probabilidades usando los parámetros de la distribución normal de la variable edad o tiempo. En nuestro caso, nosotros nos fuimos con la variable edad, principalmente porque se nos hacía un poco más fácil manejar estos datos. Entonces, nuestras 3 preguntas que pudimos realizar, una de ellas es: si se toma una muestra de 385 personas, determine la probabilidad de que por lo menos tenga 36 años, que utilice redes sociales. Entonces, para sacar esta información, nosotros tuvimos que realizar una sumatoria de las personas que tenían 36 años para sacar el tema de el por lo menos tenga 36. Para esto utilizamos la formulación suma, en donde podemos ver ahí que estamos clasificando todos los de 36 años, y eso es nuestra probabilidad de éxito. Para sacar nuestra probabilidad de fracaso solamente restamos uno menos el anterior, que es el de éxito. Luego ya pasamos a lo que es el cálculo de la media o el promedio, la desviación estándar y el n, que el n es el número de datos que tenemos dentro de nuestro Excel. El promedio lo sacamos obviamente seleccionando todas las variables de la edad y sacamos promedio y nos dio el resultado. Lo mismo con la desviación estándar, utilizando el comando de desvesp, igual utilizando la columna de la edad. Y luego ya podemos pasar a ver el tema de la clasificación del número de datos, que son los 385 datos que se están estudiando. Para esto y empezar a hacer el cálculo de la distribución normal, pasamos a ver el cálculo de más abajo, en donde utilizamos la formulación distribución normal n, seleccionando los datos obviamente de la media y de la desviación para poder sacar, y colocando verdadero para poder sacar la probabilidad real de este caso. En este caso, la primera pregunta tiene una probabilidad de un 64,71% de que a lo menos tengan 36 años de edad si utilizamos esta muestra completa de 385 datos en general. Luego pasamos a la siguiente pregunta, que se basa muy similar a lo que vimos anteriormente, solo que en este caso vamos a determinar la probabilidad de que a lo más tengan 40 años. Para buscar esta probabilidad tenemos que hacer lo mismo que lo anterior: probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso. En la probabilidad de éxito es la suma de todas las personas que tienen 40 años y que estén dentro del rango sin pasarse al número 41. Sacamos probabilidad de éxito, sacamos probabilidad de fracaso, uno menos que la probabilidad de fracaso, y luego ya sacamos también media desviación estándar y n. En esa pregunta en realidad se mantienen los datos de media, desviación y n, porque se utiliza la misma cantidad de muestras que en la pregunta anterior, por lo tanto se mantienen. Y luego ya sacamos lo que es la distribución normal, pero en este caso cambiando el valor, en vez de 36 colocamos 40 y seleccionamos media, desviación estándar y verdadero para poder sacar lo que es la probabilidad, y nos da que un 63,1% de las personas tiene a lo más 40 años de edad. Y por último pasamos a la tercera pregunta que nos está solicitando el proyecto, y nosotros creamos que si se toma una muestra de 385 personas, determina la probabilidad entre 16 a 39 años de edad que utilice redes sociales. Para este caso utilizamos lo mismo que lo anterior, los mismos datos, la misma base, para poder encontrar en realidad la probabilidad de éxito, la probabilidad de fracaso. En la probabilidad de éxito podemos darnos cuenta que en realidad en este caso, al ser una pregunta un poco distinta a la que veníamos viendo anteriormente, vamos a hacer una suma, pero de un sector mucho más amplio, porque va desde los 36 a los 39 años completos. Se suma todo eso y luego la probabilidad de fracaso también se resta uno menos y sacamos la distribución normal de n, pero colocamos 39 primero, que es nuestra edad máxima, y luego cerramos paréntesis y restamos menos distribución normal n de 36, que es nuestro menor, verdadero, verdadero, y sacamos nuestra probabilidad, en este caso de entre dos edades distintas. Para esto obviamente tenemos un resultado de que un 33,14% de las personas
tienen entre 36 y 39 años de nuestra base de datos grande de 385 personas. Y luego ya pasamos allá la última parte del análisis de la variable aleatoria normal, en donde teníamos que crear dos preguntas, pero en este caso teníamos que utilizar el proceso inverso de la distribución normal para determinar el valor de la variable elegida. Nosotros utilizamos en este caso la variable edad, manteniendo las anteriores, solamente que aquí se aplicó el proceso inverso. Como se puede ver en la primera imagen, tenemos por ejemplo una de las preguntas que dice ¿qué edad se encuentra hasta el 20%? Para poder sacar este porcentaje de probabilidad, tuvimos que sacar media, sacar desviación de todos los datos y colocar abajito en una celda vacía 20%. Todo eso nosotros lo que hicimos, como se ve en la segunda imagen, tuvimos que colocar igual inversión normal, las dos celdas de media y de desviación, utilizando primero el porcentaje que dejamos en la celda vacía y colocábamos enter y nos daba la edad aproximada que estaba dentro del 20%. Lo mismo con el caso de si estuviera, qué edad se encuentra sobre el 60% de los encuestados. En este caso nosotros utilizamos lo mismo, la misma formulación inversa normal de la normalidad, y utilizamos media desviación y seleccionamos lo que es la celda del 40% en este caso, porque lo que se está buscando es lo que está sobre el 60%, y lo que está sobre el 60% corresponde al 40%. Entonces en ese caso se utilizó 40%, se aplicó enter y se puede observar que el resultado final en ese caso era de 38,1 años, que estaban dentro del 60%, que estaban sobre el 60% de las personas que fueron encuestados. Ahora procedemos con el análisis de la aproximación normal para la distribución binominal. Y esto se saca de la siguiente forma. Para este punto tomamos la variable sexo y con los datos entregados, 185 casos femeninos y 200 masculinos, tenemos que, por ejemplo, el primer punto que se calcula tomando el total de individuos encuestados, y ese número a su vez va a dividir por supuesto, el porcentaje de mujeres, tenemos el punto de éxito que es de 48,05%. Tomando en cuenta, por supuesto, que también el margen de fracaso es de 51,95%, nos queda finalmente la varianza es finalmente 96,10 y la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de ese número, finalmente nos quedaría como 9,80. Teniendo esta información, podemos pasar al siguiente punto. Siguiendo con lo anterior, por fin podemos, ahora que tenemos todos nuestros datos, podemos empezar a comprender cómo se va a calcular. Y tomando la distribución normal de Excel en función de n, vamos a poder clarificar los datos, que son los siguientes, como ya mencionamos anteriormente. Son femenino 185, masculino 200 y nos da un total de encuestados de 385. Ahora, ¿cómo nos vamos a enfocar en la probabilidad de que las preguntas van a estar derivadas hacia el género femenino? Vamos a tener que la tasa de éxito es de 48,05% y el de fracaso de 51,95%. Teniendo esa información, podemos calcular la desviación estándar, que nos da 9,80. Y esto finalmente nos permite, por fin, poder, gracias a las funciones de Excel, empezar a calcular lo que va a ser la distribución normal. Pasando a la parte final, y ahora planteando tres preguntas que van a ser contestadas, pasamos a la primera, que dice lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que sean menos de 100 mujeres? Con los datos que ya entregamos, nos daría un resultado de 0, seguido de tantos ceros, que en términos lógicos podríamos decir que es un caso prácticamente imposible. En términos matemáticos, tenemos que decir que es un caso altamente improbable. Ahora, la segunda pregunta consta de la siguiente afirmación que dice, ¿cuál es la probabilidad de que sean más de 140 mujeres? Y debido a que el número es 99,99, optamos por decir que es casi seguro este punto. Pasando ahora a la tercera pregunta que dice, ¿cuál es la probabilidad de que sean entre 140 y 170 mujeres? Si bien el número es alto, de hecho tiene correlación con la pregunta anterior, hay que denotar lo siguiente, que es que la probabilidad de que sea un número tan alto comienza a flaquear debido al parámetro que estamos buscando, porque estamos buscando un caso en donde
sean donde el X sea superior a 140, pero a su vez menor a 170. Por ende, nos da 6,95, un caso bastante improbable. Ya para poder concluir esta presentación, presentemos algunas conclusiones bastante interesantes que derivaron de nuestra encuesta. La primera dice que en la pregunta que dice, ¿destinarías una parte de tus ingresos al ahorro regularmente? El 69% está haciendo esto. Esto es importante porque en un país con una cultura, sobre todo una cultura financiera bastante pobre, que una mayor cantidad de gente, en este caso mayor en el sentido total, el 69% que esté ahorrando, es algo positivo, porque estamos hablando de estudiantes, no de gente con gran cantidad de recursos, por supuesto. Significa que ya valoran esto. Ahora, pasando con otra pregunta que dice, ¿consideras que tus hábitos de ahorro contribuyen positivamente a tu bienestar general? Una vez más, el mismo porcentaje se mantiene, 69% dice que sí. Y esto es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque la base de muchas cosas, por ejemplo, en un sistema capitalista, nacen del ahorro. Sin ahorro no hay acumulación de capital y por ende no se pueden realizar muchas actividades, entre ellas estudiar. Y finalmente, nos indica la pregunta que dice, de la escala del 0 al 10, ¿qué tan importante es el ahorro para ti? Esta pregunta es importante porque revela realmente si es que este ahorro nace por una obligación o nace realmente por un valor que tiene. Y el valor es altísimo. De hecho, el punto más alto que tiene esta encuesta es de 10 puntos, con el total del 28% de los encuestados afirmando esto. Ahora, en la segunda tanda de conclusiones, vamos a hablar sobre la encuesta que fue asignada por el docente, con la forma 4 aplicada y con los resultados que adquirimos. Nos da, por ejemplo, que dentro del promedio de tiempo semanal, tenemos números, la verdad es que alarmantes, porque dentro del género femenino es de 11,27 horas. No es menor. Estamos hablando de 11 horas con aproximadamente 16 minutos. Por el lado masculino es un poco más controlado con solamente 10,66. Y esto se refiere a 10 horas con aproximadamente 32 minutos. Esto es grave. ¿Por qué razón? Porque uno de los factores que se ha estudiado de las redes sociales es el carácter adictivo que tienen estas. Y eso es un factor muy peligroso, porque un pequeño punto filosófico a tratar sobre las redes sociales, que es algo que se habló hace un tiempo, que es que ¿qué producto venden las redes sociales? La respuesta es una triste, y es que venden nuestra atención. Y por ende, hay que ver que estos números son gravísimos. Por sobre todo, el punto siguiente, que es el tema de la edad, que habla de que el promedio femenino de personas ocupando este nivel de redes sociales es de 39,11 años. O sea, alrededor de mujeres de 39 años y un mes. Es grave. Y el factor masculino no es muy diferente. A pesar de ser un rango menor de edad, tenemos un promedio de 38,88, que sería aproximadamente 38 años con 10 a 11 meses. Siguen siendo números alarmantes porque esto nos revela la gravedad de la adicción a las redes sociales. Y esto no solamente en gente joven, que de hecho es mucho más vulnerable a este tema, y sobre todo los infantes, sino que los adultos tampoco están exentos de este punto. Ahora, a modo de cierre, gracias por su atención, ha sido un placer poder hacer este trabajo. Y si bien la última parte no es muy alentadora, sí es alentador saber de que los jóvenes estudiantes, de hecho, sí valoran la importancia y sobre todo los resultados que puede dar el ahorro. Y por ello, yo creo que es apropiado dar un brindis. Salud y hasta pronto.